Sara, gracias por estar con nosotros. ¿Y este es el tipo de medidas que las víctimas y que la sociedad en general esperan de la Iglesia Católica? Buenas noches, gracias. Yo pienso que es necesario dar al menos tres elementos para analizar estas medidas que ha tomado el Papa. La primera es relacionada con, sí, el Vaticano es un Estado y el Estado del Vaticano necesita ese tipo de medidas, de ese tipo de leyes. Y en ese sentido se entiende y están muy bien. Qué pena que lo hayan hecho tan tarde. Pero el Vaticano no solo es el Vaticano es la cabeza de la Iglesia Católica a nivel mundial. Y al estar tomando una decisión que rige para el Vaticano y no que va a tener la misma vigencia para las conferencias episcopales, ahí nos deja la primera duda y el primer punto de análisis. Puede hacer que análisis mucho más detallados de esta medida que apenas es lanzada el día de hoy puedas llevarnos a otras conclusiones en la misma línea, pero en todo caso yo dejo planteada una primera inquietud. Se dice claramente en la información que nos ha llegado que esta ley es para el Vaticano y su gobierno. Se entiende también otra cosa que es importante decirlo es de que si va a ser aplicada por los nuncios apostólicos como representantes del Estado del Vaticano en los otros países, también una recomendación clara que debería haber, que no lo hemos visto todavía, es el que debería haber el mandato de que se entregue las denuncias a las autoridades comunes, a la justicia común de cada país. Eso es lo que ha pedido las víctimas y los defensores de derechos humanos. Eso es lo que pidió el Comité de Derechos del Niño en su momento, porque es inadmisible, y yo sí quisiera que los oyentes se pongan a pensar un poquito de que por qué se necesita que la Iglesia dictamine en caso de que esta ley sea también válida en las otras o para las conferencias episcopales, ¿por qué tiene que la Iglesia dar una ley especial sobre un tipo de crimen? El abuso sexual es un crimen que ya está dictaminado por cada uno de los países del mundo. Todos los países del mundo tienen sus leyes, tienen sus medidas y simplemente, por eso digo, se debería determinar que este tipo de crímenes sean, o este tipo de criminales sean entregados a la justicia común. Es que es un pedido muy, muy sencillo en realidad y muy coherente. O sea, no, el abuso sexual existe en el sistema educativo, existe en las familias. En esos casos no es que se está pidiendo una legislación especial. Simplemente se dice tienen que ser entregados a la justicia común. Eso por un lado. Por otro lado, sí pongámonos a pensar qué es lo que quiere producir con este tipo de medidas. Está dando la solución al problema, está entregando los listados de víctimas que se les ha pedido siempre, porque esas deberían ser las medidas más concretas. Entregar el listado de víctimas. A mí me tocó ser la relatora de la Santa Sede en el Comité de Derechos del Niño y recuerdo claramente que nos ofrecieron, que nos informaron primero que desde el 2006 se venían sacando listas dentro de la Santa Sede de los casos de pederastia que habían sido informados dentro de la Iglesia. Esa lista lo pedimos. O sea, si yo quiero apoyar a la justicia, si yo quiero combatir este crimen, yo entrego esta cosa, este instrumento que es tan básico. ¿Qué es la justicia ordinaria? Es la justicia ordinaria, es que no hay dónde perderse ahí. O sea, creo que nadie puede sacar una conclusión diferente. Lo único que estamos pidiendo es que se entregue a la justicia ordinaria. Tienen que aportar con esos elementos. O están esperando Pues, como en Chile. señora Sara, disculpe que la interrumpa. Muy interesante el tema, pero se nos acaba el tiempo y efectivamente, para cerrar lo que usted está diciendo, pues hay algunas críticas que surgen a raíz de esta ley que aprueba el Papa en el Vaticano, que de todas maneras viene tarde, como usted ya lo ha dicho muy bien. Muchas gracias. Gracias también.